Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Saludos a todas las personas que se acercan aquí a nuestro canal Ascensión Azul. El día de hoy les traemos un programa supremamente interesante. Hoy, finalizando este ciclo, finalizando este año, queremos dedicarle un especial al tarot. El tarot, que es considerado por excelencia el oráculo de Occidente, el medio por el cual muchas personas se acercan para hacer sus preguntas personales y tratar de obtener respuestas desde ese mundo espiritual. Para ustedes y para nosotros pues ha sido un agrado todo esto que hemos vivido durante el 2014. Este ha sido un proyecto que ha venido creciendo, que se ha venido fortaleciendo, y por eso el día de hoy hemos querido pues como dedicarle un programa a este tema tan interesante. No sin antes pues agradecerles los comentarios, agradecerles a todas las personas, todas aquellas buenas palabras que nos han colocado ahí en nuestro canal. Nuestra intención realmente es seguir creciendo, es seguir mejorando, es seguir avanzando, y hay que tener claro que para este próximo año, para el 2015, vamos a seguir nutriendo nuestro canal, vamos a seguir haciendo nuevos programas y nuevos especiales para todos ustedes, invitándolos especialmente para que puedan también hacer sus aportes y nos hagan sus sugerencias. Como les venía diciendo al comienzo, el mundo del tarot es un mundo supremamente interesante. Casi que todas las personas tienen una visión, o por lo menos han tenido un acercamiento con estas barajas, con estas cartas, que no solamente son unas barajas de cartas muy normales, realmente tienen una asociación muy profunda incluso con el arte, con la iconografía que las nutre, con el simbolismo de esa iconografía, un simbolismo muy espiritual, un simbolismo que tiene muchos códigos que ayudan a esa persona a interpretar o a ver más allá. Y es que no solamente el tarot es un conjunto de cartas muy bien elaboradas, un conjunto de cartas con algunas figuras muy interesantes para algunas personas, no. También el cartomante, la persona que está ahí al otro lado haciendo una lectura, debe tener una preparación o una cualidad espiritual muy importante a través de la fluidez de su intuición. El mundo del tarot ha sido muy reconocido. Pasa desde ese arte tan interesante de cómo su iconografía se estructura hasta el mundo de la psicología, o al mundo incluso de este camino espiritual. Es así como queremos que entonces hagan sus aportes todas las personas en este fin de año, hoy 31 de diciembre del 2014, y que hagamos las reflexiones profundas sobre este tema. Y para ello quiero presentarles a mi querido compañero de panel, que tiene mucho por aportar sobre este tema, el señor Fernando Operador. Fernando, ¿cómo estás en esta mañana tan interesante? Y más aún para hablar sobre este tema, el tarot. Muy bien, muchas gracias. De todos los oráculos, de pronto el más conocido es el tarot. De la cantidad, pero cantidad enorme que hay de oráculos, este es el más conocido en Occidente y al que más recurren las personas. Se utiliza para todo tipo de cosas, desde adivinación hasta para la conspiración. Entonces es muy importante el tema de hoy, es bastante extenso. Intentaremos hacerlo lo más recogido posible para que las personas entiendan cuál es, qué es, para qué sirve y cómo se fundamenta el tarot. Mi querido amigo, yo me encuentro muy entusiasmado con este tema. De hecho, me parece uno de los temas más interesantes que en estos debates que hemos venido abordando. Y como dices, es un universo muy profundo y tiene uno que realmente explorarlo con mucho detalle, tratar de conocerlo, de digerirlo. Realmente no somos expertos en la materia, pero realmente me encanta el tema del tarot. De hecho, yo tenía una apreciación personal un poco diferente con el mundo del tarot hace un par de años atrás. De pronto tenía mis prevenciones porque consideraba y sigo considerando que el tarot es un medio para abrir puertas,
Pero hay personajes, hay personas que tienen un conocimiento muy profundo, que tienen una sabiduría muy profunda a través de estos arcanos, a través del tarot, e incluso aprendí a ver el tarot desde otro ángulo, a verlo quizás como un medio de crecimiento y de ascensión espiritual. Sin embargo, hay una historia muy profunda, hay un conocimiento muy profundo, hay un simbolismo que va más allá de todo eso que nosotros consideramos sencillamente una baraja de naipes muy tradicionales. Eh, Hay una división precisamente del tarot frente a los arcanos mayores y menores, y me llamó mucho la atención el simbolismo de varias de las cartas de los denominados arcanos mayores. Y de todo este tema vamos a tener la oportunidad de profundizar aquí en este especial que les traemos a todos ustedes, nuestros compañeros y las personas que en el mundo y en Latinoamérica nos escuchan y hacen sus aportes sobre el tarot. Fernando, entonces me siento muy alegre por estar una vez más aquí. Y bueno, comencemos en materia. Antes de comenzar este especial, me hablabas del tarot egipcio y de un personaje muy interesante que comienza a hablar precisamente de que Egipto es quizás la cuna del tarot, de la simbología, porque hay diferentes tipos de tarot y hay uno que se llama el tarot egipcio, pero que utiliza iconografía muy puntual, digamos lo de los jeroglíficos egipcios y de la simbología que hay más allá de todo esto, a diferencia de muchos otros tarots que han sido estructurados esencialmente con iconografía para Occidente. Entonces me hablabas precisamente del tarot egipcio, hablábamos de Thoth y me hablabas de un personaje iniciado en la masonería que hace esa primera lectura de un posible origen egipcio del tarot. ¿Qué nos podrías contar de eso? Empecemos hablando un poquitico del tarot egipcio y de Thoth. John, es muy importante lo que tú dices, es muy claro que hay diferentes tipos de tarot, posiblemente hay formas de adivinaciones muy parecidas al tarot más antiguas, pero realmente la que más está estructurado, de la que más se tiene investigación o de pronto de las que más pruebas hay es sobre el tarot egipcio. También hay unos métodos de adivinación chinos muy parecidos al tarot, pero no con ese sistema filosófico o esotérico o espiritual como se tiene con estas cartas. Ujú. Y para ello hay un personaje muy importante en la historia que es Antoine Cort de Gebelin. Este señor nació en 1725 y murió en 1784. ¿Quién era este señor? Este señor era una persona teóloga, pastor, iniciado en la logia masónica parisina, hijo de un pastor protestante francés también, y perteneció a las Nueve Hermanas, a la famosa Nueve Hermanas, la Logia de las Artes. Es muy importante tener en cuenta esto para poder entrar a analizar por qué él sacó esta información. Un libro, ese libro se llamó El mundo primitivo, analizado y comparado con el mundo moderno. Este libro fue publicado en 1773, tiene 9 volúmenes y uno de esos volúmenes, en el 8º volumen del libro, él hace referencia al mítico Thoth y al tarot. Él habla sobre el Cipi de Horus. El Cipi de Horus eran unas tablillas grandes, aproximadamente entre 40 y 50 centímetros, el cual tenía fórmulas mágicas, talismanes. También hace remembranza a un papiro encontrado del antiguo Egipto, donde Thoth hace del intento de asesinato del faraón, y tiene una cantidad de reseñas, y ahí es donde empieza a nacer de cómo Thoth sacaba esta información de lo que iba a pasar gracias a estas tablillas, a este tarot, y de ahí en adelante hace un análisis bastante interesante sobre este sistema de adivinación. Thoth es una divinidad egipcia, ¿verdad? Thoth es quizás Sí, considerado como el escriba. sí, Thoth es un dios egipcio, él es contemporáneo de Isis, Horus y Set, es de esta misma época, estamos hablando de los primigenios, y él era el dios del saber, ayudando a los humanos al proceso de civilización, era el guardián del conocimiento, y para ello es muy importante tener en cuenta esto, que su función entonces estaría acorde con la información que nos da este señor Kurt, Anthony Kurt, o Antoine Kurt. ¿Y qué más nos podrías hablar de este personaje tan interesante, Fernando? Me dices que fue iniciado en la masonería, era masón,
pero que a través de las 9 hermanas realmente hay una relación muy profunda con el mundo del arte, y no en vano, pues mira el tarot ha tenido un significado muy profundo también de algunos de las barajas o de el arte que compone las barajas como un medio artístico muy profundo, con un significado muy profundo. Y háblanos un poquitico sobre las 9 hermanas, cuéntanos un poco qué más conocimiento tienes, digámoslo así, de esta escuela o de esta agrupación, de estas personas, de este grupo, que realmente empiezan a reflejar un conocimiento muy profundo, y él hace pues esa primera lectura hacia el origen del tarot con el mundo egipcio, con Tot, que es el escriba, una divinidad, alguien que guarda la sabiduría y que a través de las tablas, a través de la escritura, pues refleja esa sabiduría y, ¿por qué no?, la comunicación con el mundo de lo espiritual, la comunicación con el mundo de lo sutil. Claro, las 9 hermanas era un movimiento, inicialmente se llamó la Logia de las Ciencias. Esta logia fue fundada en 1765 por un filósofo Helvetius, Claude Adrien Helvetius, el cual nació en 1715 y murió en 1771, y Jerónimo de Landé, que nació en 1732 y murió en 1807. Este señor Helvetius murió y no alcanzó a completar su plan, ¿cierto? Crear una sociedad con fines benéficos, como le digo, se llamaba la Logia de las Ciencias, pero no alcanzó a hacer todavía ninguna actividad específica. A la muerte de Helvetius, su esposa, junto con el antiguo compañero pues Jerónimo de Lalendé, crearon entonces las 9 hermanas. ¿Por qué las 9 hermanas? Porque se basaban en las musas, en las 9 musas de las hermanas del arte, de la poesía, de las ciencias. Eran esas musas que daban esa información sobre la verdad mística de la belleza, la poesía y la épica. Ellos decidieron crear esto porque tenían información de las 9 musas, que eran Calíope, Clio, Erato, Euterpe, Melpómene, Polimnia, Talía, Terpsícore y Urania. Cada una de estas musas estaba dedicada y tenía cierto conocimiento en cada una de las artes. Mira, tenemos a Calíope, que era la musa de la elocuencia, la belleza, la poesía y la épica. Estaba Clio, que era la musa de la historia. Erato, que era la musa de la poesía lírica y amorosa. Euterpe era la musa de la música, especialmente el arte de tocar la flauta. Estaba Melpómene, que era la musa de la tragedia. Estaba Polimnia, que era la musa de los cantos sagrados y de la poesía sacra, de los himnos. Estaba Talía, que era la musa de la comedia y de la poesía bucónica. Estaba Terpsícore, que era la musa de la danza y de la poesía oral. Y estaba Urania, que era la musa de la astronomía, la poesía didáctica, las ciencias exactas. Entonces, ellos tenían toda esta información. Estamos hablando de que estos personajes también están iniciados en la masonería y tenían esta información que no era gustosa de los otros grupos francmasones, o sea, del resto de la francmasonería. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que en esta época toda esa información era utilizada por estos grupos masones para poder político, para poder religioso, para una estructura totalmente diferente. Estos decidieron encontrar en esas 9 hermanas, con toda esa información, otro espacio aparte de la masonería. Hay que tener en cuenta que la masonería busca que el ser humano viva como se vivía antes de esta nueva civilización. Sí. En un orden supremamente exacto, basado en las potencialidades del ser humano y con otro aspecto cultural como el que tenemos ahora. Pero entonces las 9 hermanas quisieron tratar estos temas, y aquí es donde este señor Gebelin y saca información y saca este libro, como lo habíamos dicho, y empieza a recopilar y a dar información sobre el tarot. Y ahí entra un poquito la conspiración. ¿Por qué? Este señor murió el 12 de mayo de 1784 y murió de una manera muy sospechosa. Él era trabajado por Mesmer para esa hidropesía que tenía una hidropesía, y murió muy sospechoso. Al parecer le hicieron como una especie de intento de asesinato, como si le hubieran implantado esa enfermedad,
y en los círculos se dijo que había sido castigo por haber quedado ese libro, dado de que esa información del tarot solamente era dada a los grandes iniciados y solamente era elaborado o tratado en ese círculo pequeño de información de poder. Y a Gebelin sacar esta información al público así para que todo el mundo lo interpretara, le dio pues mucha rabia a algunos que no están interesados que esta información saliera, y desde ahí viene, digamos, la conspiración de la muerte extraña de este señor, de Gebelin. Es como si uno de los grandes aportes de este personaje para la historia es haber sacado de las entrañas de lo más oculto de algunos grupos y de algunas personas pues que ostentan como la calidad de ser iniciados de acuerdo a ciertas tradiciones específicas, este conocimiento, y lo hace público como muchos otros. O sea, empieza a hablar y empieza realmente como a darle un origen y a escarbar quizás en posibles orígenes de la historia de cómo estaba compuesto el tarot, porque de hecho el tarot ha sido señalado por muchas instancias. Estamos hablando que por allá en el siglo XIV más o menos, una de esas primeras referencias precisamente al tarot era para señalarlo, para tocarlo, precisamente, y para decir de que no era un medio muy bien reconocido. Estamos hablando por allá del año 1377, sí, en el siglo XIV, donde algunos sacerdotes, hay uno muy interesante llamado Johannes, empezó a señalar al tarot y a vetarlo. Pero antes de empezar a meternos realmente en algunos de esos aspectos históricos del tarot, pues es pertinente que mencionemos, Fernando, aquí en el programa cómo está compuesto el tarot. O sea, estamos hablando de que es una baraja, digámoslo así, de cartas, de 78 cartas, divididas en dos grandes bloques. El primer bloque es de 22 cartas, es decir, 22 arcanos mayores, ¿sí? Son muy comunes, hay una iconografía muy interesante, como les mencionaba al comienzo de este programa. Esa iconografía que estructura precisamente estas cartas es muy rica en simbolismos espirituales, simbolismos que incluso muchos estudiosos, pues a la luz del mundo de la magia, a la luz del conocimiento cabalístico, pues le dan como ese sentido, esa interpretación a cada una de estas figuras. Y 56 arcanos menores, divididos precisamente en las funciones esenciales, en las 4 barajas esenciales, que algunos los llevan precisamente a hablar de funciones psicológicas precisamente del ser humano. Pero es que el tarot abarca muchos elementos de la dimensionalidad humana. Incluso personajes muy interesantes del mundo de la psicología llegaron a hacer uso y a hacer una lectura muy profunda del tarot en relación precisamente a ese mundo, a ese mundo de lo mental, más allá también del mundo de lo espiritual. Les mencionábamos entonces que una de esas primeras referencias fue por allá en el siglo XV, 1377, donde se veta realmente el tarot, y estas barajas pues no se imprimen tan directamente, aunque se empieza a buscar un origen de cuáles fueran realmente las barajas o las cartas del tarot más antiguas, ¿verdad, Fernando? Sí, John, es más, la primera mención directa es un poco más antigua de lo que tú dices. Ajá. La primera mención directa data de 1299, sí, donde se ha encontrado un papiro, un escrito, donde el rey Alonso XI de Castilla recomienda a sus caballeros que se abstengan de jugar los naipes. Ah, qué curioso. Esto es datado de 1299. Está el documento, si no estoy mal es en el Museo de París, donde este señor Alonso XI de Castilla manda un edicto, un documento para todas sus tropas diciendo de que por favor no jueguen con los naipes, con la baraja. Esto está datado de 1299. También hay otro documento donde en 1332 y en 1310 prohíben estos juegos en Alemania. Estamos hablando pues de que esto sí hay evidencia, porque están los documentos donde están, digamos, estos edictos o estas órdenes que hacen que prohíben este tipo de juegos. Pero venga, hay que tener en cuenta una cosa. Una cosa es los naipes y otra cosa ya es el tarot por el lado mágico. Sí. Es muy importante tener esa claridad. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de que si nos vamos a eso, hay mucho
anterioridad, hay un dato que se llaman las corticelas. ¿Qué eran las corticelas? Las corticelas eran una especie de barajas y naipes que utilizaban los niños para conocer cómo eran los pueblos. Desde pequeños a los niños se le daban este tipo de naipes con el rey, la reina, y cómo se les enseñaba la jerarquía de cómo era su pueblo. Entonces era mucho más conocido. Por el lado místico mágico, es el que entra en este momento al juego. Es posiblemente por lo que hicieron o por lo que se dice que murió Gebelin al sacar esas cartas que están mucho más antiguamente fundamentadas en las personas, pero sacarles ese lado mágico que posiblemente muchos no tenían, y solamente lo tenían los grandes iniciados. Obviamente una cosa muy diferente son los naipes, como nos dices, y bueno, prohibiciones que hay al respecto del hecho de jugar con los naipes, y obviamente el tarot como tal, en donde se incorpora como todo ese conocimiento espiritual, me imagino que a través de ciertas cartas, como se denominan ciertos arcanos, que le dan como ese contenido no solamente de un juego o de un medio de uno llegar a entretenerse, sino también como un medio de comunicación precisamente estructurado como un oráculo para el mundo espiritual. Entonces es muy interesante esa salvedad que nos haces y que nos cuentas de que efectivamente ya había una prohibición por medio de un dictamen real, por medio de un dictamen de los entes de poder que regulaban esta época, estos siglos, y que obviamente no iba a estar pues como tan alejado, me imagino, que de la realidad religiosa, porque la religiosidad también ha tenido que ver bastante en vetar, por ejemplo, este tipo de medios, y más aún cuando tienen que ver con la adivinación o con su relación hacia el mundo de la adivinación. Claro, y el gran poder es en los arcanos mayores. Claro. Ahorita tú hablabas de las 78 cartas, como es conocido el tarot, pero yo te voy a decir cómo es considerado el tarot egipcio. El tarot egipcio es considerado con 77 cartas nomás. Sí. ¿Por qué? Porque la 78ª carta, que sería el loco, ese no cuenta, porque no está numerado. El tarot es creado sobre el número 7, sobre el número sagrado de los egipcios. Sí. Los tiene marcados así. Los arcanos mayores son 21, que representaría 3 veces el 7. Hay otros 4 palos, ¿cierto?, que son los arcanos menores, de 14 cartas, 2 veces el 7. El total de la sumatoria de estas cartas da 77, o sea, 11 veces 7. Como te decía, el loco no cuenta porque no es numerado, y es lo que se conoce como el loco, el vagabundo, el jockey, el yolei, ¿cierto? Que sería pues una carta de complementación. Como un comodín. Un comodín, esa es la palabra, un comodín. Entonces, eso es algo muy importante, que realmente el tarot egipcio, estoy hablando del egipcio, el número 7 sagrado es bien fundamentado en estas cartas. Y cómo hacen que esos arcanos mayores, ¿cierto?, ese 3 veces 7 en su palo de 21 cartas, es el que realmente le da el gran poder de adivinación combinado con las otras. Entonces volvamos a 1299, como te decía, donde están las primeras menciones de este tipo de cartas o de juego, este tipo de baraja. En 1299 se conocía como naibis, pero se trabajaba sin los arcanos mayores. Sin embargo, es muy importante tener esta salvedad para que entendamos que es algo supremamente complejo, porque se puede utilizar tanto para el juego como para la adivinación, y como lo dice Gebelin, más que eso, es un proceso de despertar espiritual en el que uno se puede autoayudar con la ayuda del tarot. Y estoy muy de acuerdo con el planteamiento de él, pues en lo personal, esto es un comentario muy personal. Pero bueno, ya hemos hablado entonces un poco sobre el tarot egipcio. Muy interesante lo que nos acabas de contar, Fernando, sobre las 77 cartas, y una que digamos no se cuenta. Realmente no he estudiado muy bien la iconografía, y no sé si efectivamente el loco también se representa. No sé si me puedas corregir al respecto dentro del tarot egipcio. O sea, ¿también hay alguna carta que hace mención al loco? Sí, el loco, se escribe, este señor Gebelin lo dice, el loco no cuenta porque no está numerado. O sea, lo aclara muy bien en su libro, en el 8º volumen del libro. Es como pues yo a veces lo relacionaba como con el error estándar el error estándar que se utiliza en la matemática o en
o en la estadística, ¿cierto? Ujú. Para poder ayudar a la predicción siempre hay un error. La estadística lo dice muy bien, uno puede trabajar con un 97% de confiabilidad y tiene que haber obligatoriamente un 3%. Ese 3% sería el loco. De alguna manera, también cuando leía esta información me acordaba de la película Matrix, donde decía el arquitecto le decía a Neo que venga, es que usted es ese error, es ese 4 o 5% que todo proceso debe tener Sí. en la ecuación, y es el que se utiliza para poder complementar y para poder dar como una razón lógica, porque si no se puede perder. Entonces, de alguna manera, esa es la función de esa carta. El buen cartomante lo sabe y lo sabe interpretar bien, y por eso puede dar predicciones muy exactas. El que no es buen cartomante se puede confundir con esta carta. Bueno, antes de entrar a analizar un poquitico algunos de estos arcanos mayores, pues yo sí quiero mencionarles algunos de las barajas de tarot a nivel histórico de una forma muy puntual. La invitación es para que las personas que escuchen este programa, este debate, pues puedan consultar en la web. Ahí hay mucha información y no está alejada pues de algunos de estos referentes. También hay algunos libros que al final del programa pues podemos recomendarles para que busquen en las librerías, los puedan comprar, y quienes estén interesados en conocer y en profundizar un poco más sobre el tarot, sus funciones, su iconografía, cómo está estructurado, pues puedan profundizar. Hay un tarot, estamos hablando entonces del siglo XV. Hay uno muy interesante, se llama el tarot chino de Bolonia, más o menos entre 1419. Hay que hacer la salvedad, obviamente la estructura de la cantidad de cartas pues también va variando. Se dice que precisamente este tarot, el tarot chino de Bolonia, es reducido a 72 láminas, y hay alguna diferencia específicamente con los arcanos mayores, porque no llevan ningún tipo de escritura, según lo que uno puede consultar fácilmente en la web. Estamos hablando precisamente de la carta que representa al Papa, a la papisa, al emperador. Eh, También hay otros tarot muy interesantes. Hay uno que se llama el tarot de Visconti Sforza de 1432, ¿sí? Y aquí hay que hacer la salvedad, y es muy interesante porque muchas de estas barajas eran pintadas a mano, y más aún en épocas en donde había una prohibición de que se pudieran imprimir o se pudieran sacar de forma masiva. Y hago alusión precisamente a la tradición, y más aún como lo menciona Fernando ahora, de que habían varios círculos esotéricos que guardaban este conocimiento, que lo mantenían muy oculto, y que obviamente cuando sale a la luz a través de exponer cuál era realmente el valor del conocimiento espiritual del tarot, pues se generaron muchas polémicas, ¿sí? Hay varias de estas barajas pintadas a mano que le dan ese contenido de arte muy profundo. También les puedo mencionar el tarot de Mantegna en 1465, ¿sí? Precisamente se hablaba de que era procedente, es un tarot precisamente que se llegó a utilizar, digámoslo así, o a influenciar a través de la educación para los niños de las clases altas, especialmente como para el reconocimiento de la estructura social, para el reconocimiento de la jerarquía social, y de tener claro realmente cómo era, digamos, esa orden de mando, esa orden de conocimiento frente a todo ese mundo que rodeaba a la alta alcurnia y a las clases altas. John, de este de Mantegna tengo una aportación pequeñita que hacer ahí. Claro, Este eran las famosas cartas de Baldino. sí, Eh, Francisco de Cosa, a ver, Andrea Mantegna era realmente el ilustrador. Por eso llama el tarot de Mantegna, Mantegna. porque era un ilustrador muy, muy bueno. Francisco de Cosa fue el que mandó a hacer este tarot por la gran capacidad que tenía el señor Mantegna de dibujar, pero eran interpretadas por Baldino, y fue uno de los más apetecidos en la época por su calidad en sus dibujos. Vámonos hacia el siglo XVI. Allá en el siglo XVI, más o menos por el año de 1500, aparece la lámina de Cari, en donde en una sola hoja precisamente se muestra, o hay una impresión de varias de las cartas,
dicen que de esta impresión precisamente es donde viene la influencia de lo que sería la impresión a posterior de las barajas como nosotros las conocemos hoy en día, especialmente el tarot de Marsella. Eh, Realmente tiene una iconografía muy profunda y se empieza a estructurar desde allí gran parte como del conocimiento que a posterior vendría del tarot. Es muy interesante esta lámina, quizás la persona que en su momento realizó esta lámina o esta hoja grande con cada una de estas cartas, pues quería como conservar la esencia de ese conocimiento o de versiones anteriores precisamente del tarot, digámoslo así, que mejoradas o como con un objetivo muy primordial, ¿verdad? Pero entonces desde allí vale la pena analizar que se busca conservar, se busca mantener como este conocimiento que venía siendo vedado, que ya venía siendo señalada. También hay un conocimiento frente al tarot de Carlos VI, ¿sí? Se dice que hay un registro muy profundo de esto, Carlos VI de Francia, y dice que él manda hacer, precisamente que pagó una gran cantidad de dinero por mandar a hacer estas barajas, pintarlas y hacerlas. ¿Quién es el que hace estas cartas precisamente del tarot de Carlos VI? Es el señor Jacquemin Gringoniur. Me imagino que esa es la forma correcta de expresar el nombre, y que precisamente la realiza con el ánimo de surtir o de apoyar la inquietud de muchos de estos mandatarios, porque el tarot de una u otra manera desde hace tiempo atrás se convirtió como en un elemento muy reconocido por los reyes, por las personas que ostentaban el poder, precisamente como un medio también para acceder quizás a algo más allá, a obtener los consejos necesarios y muy profundos precisamente en relación a sus administraciones. También podríamos hablar de otras barajas. Se dice que podrían ser, digamos, una de esas cartas que conservan elementos iconográficos extintos. Estoy hablando de la Minchiate Florentina de 1550. Algunas de estas cartas son muy particulares porque quizás guardan la esencia, como les decía, de algunas de las cartas del tarot que quizás se perdieron o con una iconografía totalmente distinta. Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa. Para los escuchas y para que todas las personas dicen, bueno, están hablando de los arcanos menores, de los arcanos mayores, ¿y qué es eso? ¿Cierto? Cuando estamos hablando de los arcanos mayores, estoy diciéndolo pues por el lado del tarot egipcio. Los arcanos mayores hablan y muestran el panteón egipcio. Cuando hablamos del panteón egipcio, estamos hablando de los dioses, de los antiguos dioses egipcios, y cómo cada uno tiene influencia en la naturaleza del ser, del espacio, del cosmos y de la vida. Y luego siguen los otros 4 palos de los arcanos menores con los grupos sociales. Entonces, los comerciantes, los religiosos, los nobles y los militares y los campesinos. En el caso del tarot egipcio, los comerciantes están marcados con oros, los religiosos con copas, los nobles y militares con espadas y los campesinos con bastos. Si tenemos en este momento toda esta información, veremos que los demás tarot no se diferencian mucho en su estructura, para que cuando una persona coja un tarot y lo abra, intente interpretar cuáles son los arcanos mayores y cuáles son los arcanos menores y cuál es su función realmente en el proceso adivinatorio. Claro. Bueno, vayámonos al siglo XVII. En el siglo XVII hay un par de referencias que son muy interesantes. Primero, el tarot de París, sí, que se data de comienzos de siglo. Algunos que analizan precisamente a este tarot dicen de que posiblemente había sido como una copia, un poco, y como uno lo consulta en muchas webs, realizada apresuradamente, una copia muy rápida, una copia muy del trazo en el momento. Y es que cabe obviamente mencionar de que no era un conocimiento como para estos siglos, como tan abierto. Precisamente aquí en el siglo XVII tiene correlación con lo que nos comentabas, Fernando, al comienzo del programa, en donde empieza a haber como una apertura mucho más pública hacia las barajas del tarot y hacia conocerlas. Luego viene uno muy conocido, pero una versión pre. Estamos hablando del tarot del pre-Marsella, por allá en el siglo XVII. Se dice que precisamente durante este siglo en España, en Francia,
en Alemania, incluso en Italia, se realizaban estas barajas, estas cartas, las pintaban precisamente a mano, porque había una prohibición muy profunda sobre el tarot y sobre el acceso del tarot hacia las personas en común. Estamos hablando por allá del año 1650, 1655. Y hay una versión muy interesante del tarot de Jacques Bleville. Esa es una de las versiones más conocidas. Y podemos analizar obviamente cómo la evolución de la iconografía, de la pintura en torno al tarot, va evolucionando precisamente con el paso del tiempo. Se va convirtiendo en uno de esos elementos, como lo decíamos, también de un valor no solamente mágico, espiritual, sino también artístico, porque cada carta, cada pintura, y más aún varios de estos registros que se conservan en algunos museos, son supremamente importantes. Saltemos al siglo XVIII. El tarot de Flamand, más o menos de 1755-1770, sigue siendo pues un tarot supremamente interesante. Tiene su estilo muy específico, ¿sí? Sigue como con algunos de los modelos, y desde ahí, desde estas barajas, empieza a ver cada vez cómo sería la iconografía que llega hasta nosotros y que es muy conocido. En 1760 se da el conocimiento del tarot de Marsella. Es quizás, y me atrevería a decirlo, uno de los tarots más conocidos, incluso utilizado, sigue imprimiéndose esta iconografía, y muchas de las cartas que están ahí, yo me atrevería a decir, solamente por señalar alguno de los arcanos mayores, de las 22 cartas que componen los arcanos mayores con su estructura muy propia. Por ejemplo, la carta de la muerte. La carta de la muerte es una de las más reconocidas. Esta iconografía es una de las más conocidas, y ha sido uno de los tarot que ha perdurado desde 1760, y desde el cual se han hecho pues muchas alusiones con el paso del tiempo. De ahí vienen nuevas reinterpretaciones, nuevas figuras. Estamos hablando, por ejemplo, de 1781 del tarot de Kurt de Gebelin, ¿sí? Y se hace un análisis también muy profundo de algunos de estos elementos. Y hay diferencias en los arcanos mayores, porque cuando uno consulta la web, pues los arcanos mayores, las 22 cartas de los arcanos mayores, pues entre estas versiones ostentan diferencias entre las posturas de lo que quieren representar, entre muchas veces la forma como sostienen algunos elementos, las cartas, los gestos, la direccionalidad. Algunas de estas cartas varían con el paso del tiempo y con el paso de los siglos, hasta llegar a nosotros, pues algunos de las barajas de tarot más conocidas, y hay reinterpretaciones o nuevas figuras del tarot, como lo voy a mencionar aquí un poquitico más adelante. Les voy a mencionar otra baraja conocida, el tarot de Etilia de 1785, Etilia o Eltilla, perdón pues como por la pronunciación. Es muy interesante este tarot. A ver, Etilia o Etella se llamó Jean-Baptiste Alliet. Fue un francés que nació en 1738 y murió en 1791. Este señor era un peluquero de París. Él se cambió su nombre de Etella a Atilla, pues una combinación supremamente extraña, y él modifica el tarot. Él publicó sus trabajos en 1783 con 4 volúmenes de 256 páginas. Él se basa en la información que tiró este señor, pues que escribió este señor de Gebelin, y lo transforma de alguna manera a su conveniencia, y saca este tarot que fue supremamente masificado. Y es nada más ni nada menos que Eliphas Levi, que hizo un análisis de estos dos libros, de esos dos escritos, y le da todo su favor a Gebelin, haciendo entender, venga, es que el que tiene fundamento realmente de los orígenes del tarot, el que tiene un fundamento filosófico, lógico y bien estructurado, es este señor de Gebelin.
y este señor de Teia no tiene fundamentos lógicos, es más una revista porque el señor cobraba unos platales por hacer una interpretación del tarot, no era consciente, y después de Eliphas Levi empiezan los grandes conocedores o los grandes interpretadores del tarot. Entonces cuando uno escucha o lee los libros o los escritos de Eliphas Levi sobre la interpretación del tarot, uno empieza a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque en este momento tú y yo no estás diciendo muchos tarot, y ahí es donde está el gran problema, que lo habíamos dicho desde el principio. El cartomante tiene que ser una persona muy conocedora para poder interpretar esas cartas, para poder darle a la persona que está consultando o a aquel o por lo que se está consultando un dato bien verídico, o sea, un dato lo más acercado a la realidad. Porque es que después de Eliphas Levi vienen una cantidad de continuadores de los estudios del tarot, que es bueno que las personas lo entiendan, porque en este caso de este señor Teia, es una gran, no desinformación, una gran transformación de la información que puede dar un tarot. Y hoy por hoy muchas veces uno va o muchas personas utilizan tarot o van de un cartomante que viene bajo esta línea, y obviamente va a encontrar informaciones o consultas que no son muy precisas. Realmente ha cambiado en relación, Fernando, a lo que nos dices. Pues han habido muchas variantes realmente del tarot con el paso del tiempo, y más aún porque pues aquí estamos mencionando algunas de las barajas que son muy fáciles de consultar en la web o en algunos de los libros, y muchos de los aspectos de la iconografía que nutren realmente a estas 22 arcanos pues han variado por la forma como se han dibujado, cómo se han hecho las cartas. Quizás en algunas faltan detalles, en otras no, pero es muy valioso lo que nos dices, porque también está el cartomante, la persona que está interpretando, que debe tener una cualidad también de intuición, una cualidad de acercarse precisamente a nivel espiritual con la persona a la cual le está haciendo como ese contacto para obtener el consejo o la adivinación, como ha sido tomado. Pues digamos que el mundo de la adivinación del tarot fue el más famoso y por el cual muchas personas realmente incluso hasta nuestros días siguen consultando el tarot. Pero esas variantes a través del tiempo y esas lecturas han sido muy importantes. Nos hablabas por ejemplo también de Eliphas Levi, un personaje que ya lo voy a tocar aquí cuando entremos al siglo XIX, de cuáles barajas han sido interesantes y cuáles uno puede consultar fácilmente. Pero mira que hay personas que desde el mundo de la magia hacen una interpretación, más aún del tarot, cuando ya es desde el siglo XVIII abierto, y donde ya hay impresiones muy interesantes de las barajas del tarot. Y ahorita que nos estás hablando precisamente del tarot de Teia de 1785, que es uno con una iconografía, con las barajas muy puntuales, muy bonita, pues tienes muchas más cosas por aportarnos de este tarot. Sí, a ver, como le había dicho ahorita, este señor se llamaba Jean-Baptiste Alliot. Sí. Este fue un francés que nació en 1738 y murió en 1791. ¿Y por qué es importante? Este señor era un peluquero muy famoso, que estaba cuidado con la alta alcurnia, con personajes muy importantes. Y cuando Eliphas Levi hace la interpretación de sus escritos, se da cuenta de que amañó mucho de los conceptos, transformó mucho la información que tenía Gebelin y la publicó, y fue masificado y era trabajado en la alta alcurnia, como lo decía anteriormente, y hubo una gran transformación en eso. Entonces ahí es donde empieza a perderse la información y donde empieza a perderse todo este poco de influencia positiva que puede tener un tarot. Estamos hablando de que por esa época este señor se volvió supremamente rico porque cobraba cifras astronómicas por la interpretación del tarot. Sí. La transformación hizo de que muchas personas de todo tipo empezaran a volverse cartomantes, o sea, se formó una especie de boom. No histeria, pero de boom muy grande, de querer todo el mundo leer el tarot, de todo el mundo querer interpretar el tarot. Y entonces me pareció muy importante porque cuando tú mencionas que fue uno de los más bonitos, de los más masificados, hay que entrar
al antecedente de, porque entonces ahí es donde empieza a perderse eso bonito que tiene el tarot, eso bonito del origen de la civilización, del inicio de la existencia humana, del proceso evolutivo, de cómo mejorar espiritualmente, que es en realidad el fundamento esencial que nos transmitieron los antiguos. Podríamos hablar de Thoth o posiblemente también de los antiguos chinos, que también nos decían este método, no método de adivinación como tal, sino método de iluminación por uno mismo, es la manera de utilizarlo de una manera coherente. Es muy importante que los oyentes sepan que es bueno que si quieren saber de un tarot o quieren hacerse leer un tarot, uno, busquen un cartomante realmente que sea serio. Dos, qué tipo de tarot te van a leer, porque dado ese caso vos puedes interpretar qué es lo que te van a decir también, no simplemente ir o leer un tarot para las personas que quieren consultar, y para las personas que quieran aprender, para mejorar y para entrar a un mundo filosófico bien estructurado como es el que nos muestra el tarot, pues también sepan por qué lado deben coger. Claro. Bueno, Fernando, metámonos al siglo XIX. Metámonos al siglo XIX. En el siglo XIX hay algunas referencias. Está, por ejemplo, el tarot de Sopraffino, ¿no es cierto? Se dice que es uno de los tarots más bonitos, más bellos del siglo XIX. Fue diseñado por Fernandino Gumppenberg e impreso por Carlo de la Rocca, ¿sí? Se dice que es uno de esos tarots clásicos precisamente de Italia, y digamos que guarda como la profundidad en el diseño de cada una de las cartas. Se dice que es uno de los tarots más elaborados, con una iconografía realmente pues muy bonita. Ahorita nos mencionabas a Eliphas Levi, y precisamente Eliphas Levi, para complementar lo que nos mencionabas, allá en el siglo XIX, especialmente en 1861, y más aún con las obras, cuando él publica Dogma y Ritual de la Alta Magia, él hace una lectura precisamente de las cartas de los arcanos mayores del tarot, y empieza a asociarle cada una de las letras del alfabeto hebreo a los arcanos mayores, ¿sí? Desde ahí hace como esa asociación, y también hay una asociación muy directa con el conocimiento de la cábala. Digamos que Eliphas Levi, siendo uno de los principales magos, y espero que a futuro aquí en nuestro canal le dediquemos también un especial a Eliphas Levi, hace esa asociación de las cartas del tarot, hace una crítica, como lo mencionas, Fernando, hacia versiones anteriores del tarot, y él comienza a estructurar una versión muy desde el componente mágico, asociándolo a la cábala, al árbol de la vida, asociándolo a ese conocimiento y dándolo a explicar desde allí, ¿verdad? Sí, es más, me parece, pues diría yo que Eliphas Levi es la persona de alguna manera más confiable para empezar en el proceso de investigación sobre el tarot, porque lo ve de una manera muy centrada, muy objetiva, y con base a esas informaciones, en este caso pues este fue lo que me llevó, de Eliphas Levi fue el que me llevó a Gebelin y a cómo interpretar este tarot egipcio, pues como pienso en lo particular el más fundamentado y el más exacto, y de todos sus continuadores, porque es que de Eliphas Levi hubieron unos continuadores que continuaron, valga la redundancia, con este proceso de la cartomancia y de la interpretación del tarot, como fue Pierre Christian, Elie Starr, Oswald White, ¿cierto? La Golden Dawn, que me imagino que tú tienes mucho que aportar sobre la Golden Dawn en algún momento, y todo este tipo de personas se basaron en Eliphas Levi, porque realmente la información que tiene él es muy bien estructurada. Hay una persona que escribió un libro, pues que ya es más moderno, que se llama El Gran Libro del Tarot, escrito por Emilio Salas. Creería yo que para las personas que realmente estén bien interesadas, este señor muestra una historia muy bien fundamentada sobre el tarot, sobre la primera aparición del tarot y sobre cómo esa tradición en Oriente se volvió tan popular, y pienso que sería la biografía, pues o la bibliografía que quisiera dar hoy, El Gran Libro del Tarot de Emilio Salas, para las personas que están interesadas en conocer sobre este mundo, inicien con él. Ese es un libro muy interesante, entonces se lo recomiendas a nuestros oyentes, ¿verdad? Sí,
Sí, porque yo creo que para las personas que son neófitas y no tienen conocimiento y quieren saber algo del tarot, busquen este libro. Este libro está pues, por la web también. Lo que hemos dicho, si lo pueden comprar sería mucho mejor para darle pues oportunidad al escritor de tener pues su beneficio. Y si uno empieza a estudiar este libro, se va a dar cuenta de la importancia de esto, de no simplemente de un sistema adivinatorio, sino de un proceso filosófico, de un sistema filosófico que si la persona lo utiliza para su bien, va a encontrar grandes satisfacciones. Bueno, mencionemos una última referencia para el siglo XIX del tarot. Es el tarot de Weird o de Wired, sí, de 1889. Eh, Fue un seguidor, este personaje fue un seguidor de Stanislas de Guita. Era conocedor precisamente por la forma como ilustraba y cómo comenzó a hacer todo ese trabajo de restituir los arcanos mayores, precisamente buscándole como la necesidad de esa pureza primigenia, como uno lo puede leer en algunos lugares. Miren que de todas maneras ha venido pues como una polémica en torno a la reinterpretación precisamente de cómo se pintaba, cuál era la iconografía a lo largo de la historia de cada una de estas obras. Y este tarot precisamente es uno de los más coloridos, donde se busca como rescatar en esencia cada uno de los detalles, cada uno de los elementos puntuales de estos arcanos. En el siglo XX, en el siglo XX hay nuevas barajas, obviamente nueva reinterpretación de cada uno de estos arcanos. Podríamos comenzar con el famoso tarot de Papus, ¿sí? Se llama Gerard A. Encausse, más conocido como Papus, alguien muy tendiente hacia el mundo de la magia, muy citado en cada uno de estos círculos, ¿sí? Realmente tiene su origen ruso. Fue una de las personas que le sirvió al zar Nicolás II. Obviamente aquí vemos otra referencia más hacia ese mundo de estos conocimientos ocultos, el mundo de la adivinación, como medio quizás de conocimiento más allá o de consejo hacia estas altas esferas del poder, precisamente en Rusia. Y él es precisamente el autor, como se puede consultar, del tarot de los bohemios, donde realmente se hace como una reconfiguración, donde se reproducen algunas de las láminas de Oswald Ward, el que acabo de mencionar anteriormente, y donde se publica en 1909 una baraja propia, ilustrada precisamente por Gabriel Gourdinat. Luego nos metemos con un tarot, ha sido pues muy desde lo poco que conozco del tarot, con el que tuve pues un acercamiento más aún a la par de algunas amigas, compañeras que han sido muy interesantes y conocen realmente el tema, el tarot de Rider White, 1910. Realmente en este tarot se eliminan las letras hebreas que incluyeron otros autores. Es uno de los tarots más conocidos en nuestros días, que contiene una iconografía muy profunda y que también guarda o busca guardar como la esencia de lo que transmite el tarot o quería transmitir el tarot en aquel entonces. Pues realmente de aquí en adelante, pues de 1900, son los tarot que hoy por hoy la mayoría de la gente consulta o tiene influencia. No es que estén trastocados. Papus dio la puerta para la adivinación con su tarot, porque de ahí en adelante este tarot fue el que se volvió el preferido por las altas élites y hoy por hoy todavía siguen siendo consultados por las grandes personas. Este tipo de tarot de los fundamentados de 1900, a partir de 1900, podría ser de pronto el comentario que tengo para hacer. De ahí la importancia de lo que decía ahorita, investigar realmente qué tipo de tarot es el que vas a consultar o con el que vas a trabajar. El tarot de Rider White fue pintado por Pamela Colman Smith bajo la dirección de Arthur Edward White y se publicó precisamente por la editorial Rider en Londres en 1910. Como les acabo de decir, es uno de los más utilizados actualmente y ya hay un sentido, digámoslo así, para nuestros días, pues muy comercial sobre este tipo
de tarot, es muy 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 conocido, y definitivamente pues no fue ajeno a las obras de muchos de los personajes que estaban estructurando órdenes herméticas, como precisamente la Aurora Dorada en aquel entonces, y más aún por los comentarios de antiguos personajes, como lo mencionamos, Eliphas Levi, que hacían una reinterpretación o que por lo menos le hacían una lectura más profunda a como venía siendo la esencia del tarot, y que le incorporan algunos elementos desde la magia ritual y desde el componente cabalístico. Eso no fue indiferente para uno de los ocultistas a los cuales le dedicamos un programa aquí en Ascensión Azul, Aleister Crowley, quien en 1942 también precisamente busca quien le diseñe su propio tarot. Sí, estamos hablando de que se pinta en acuarela entre 1938 y 1942 bajo la supervisión de Aleister Crowley, una baraja muy interesante. ¿Y quién lo pinta? Lady Frida Harris, esposa de Sir Percy Harris, que era un parlamentario británico. Aleister Crowley, pues muy polémico por sus procedimientos mágicos, una persona pues que fue considerado como uno de los magos quizás oscuros o de tener en cuenta durante finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y es precisamente ahí, durante la primera mitad del siglo XX, que se hace esta baraja, se estructura esta baraja, que es muy interesante y que tiene una iconografía también muy 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 clara. Él renombró algunos de los arcanos. Por ejemplo, al Papa lo denominó el hierofante, a la justicia la denominó el ajuste, la fuerza la denominó el deseo, a la templanza la denominó el arte, al juicio lo denominó el león, y al mundo lo denominó el universo. Entonces miren que de todas maneras hay también una reinterpretación de todo ese proceso del tarot, y es, diría yo, que uno de las cartas más interesantes con unas características muy trascendentales. No, me refería pues a Aleister Crowley, que ya habíamos hecho un programa sobre él, y perfectamente queda claro el poder de la interpretación según el cartomante o según la persona que quiere influenciar. En el momento de que esos arcanos mayores vos los transformes para invocar o evocar alguna entidad superior, puede transformar de una manera considerable la lectura de ese y la invocación que también se hace al llamar estas cartas o estos arcanos. De ahí que este señor, la transformación del tarot ha sido de alguna manera la más influenciada para los satánicos, para las personas que utilizan la magia negra, porque en el momento de él transformar estas cartas, muy sutilmente pueden hacer llegar entidades que realmente no son las que uno piensa que está llamando. Claro, sí. Es muy curioso, Fernando, y más aún pues por la interpretación que hacen estos personajes y muy estrechamente ligados al mundo de la magia. Correcto, es importante tener esa claridad, ¿cierto? Porque en la medida de que vos vas transformando el tarot y sobre todo los arcanos mayores, posiblemente no estés llamando o no estés invocando o evocando a las entidades que realmente parecen que son las que estás haciendo, sino pueden ser otros seres mucho más, no sé, peligrosos o de bajo astral que de lo que puede mostrarse en las cartas. Obviamente las personas que trabajan con el tarot en ese sentido de comunicación, pues y más aún como dices tú, la referencia del sentido de las cartas y de la iconografía pues tradicional con un sentido, y cuando se cambia esa iconografía realmente qué tipo de puertas o qué tipo de accesos estás teniendo, eso es cierto. Sin embargo, es uno de esos tarots que vale la pena pues analizar y mirar, siendo muy responsables, porque obviamente el tarot también como lo hemos mencionado durante todo el programa, ha sido un medio de comunicación con el mundo espiritual, con el mundo de lo sutil, y por ende también debe ser trabajado con mucha responsabilidad y con conocimiento propio. En el siglo XX se hacen muchas otras interpretaciones del tarot esotérico, por allá en 1976, el tarot de Bowlby en 1976 igualmente, el Karma Tarot de 1983, el tarot de Dalí, el tarot de Scapini en 1985. Bueno, hay una moda tremenda de rediseñar, de dibujar cartas del tarot,
de organizar cada uno de esos elementos iconográficos e incluso hasta por los sucesos actuales en nuestros días. Y para ir dejando saldado como esta parte del tema en el programa y no extendernos más frente a la historia, hago alusión a dos elementos muy importantes que es pertinente que toquemos aquí, abuelo de pájaro. Precisamente el tarot de 1988, el tarot dedicado a Jung, ¿sí? El famoso psicólogo, a Carl Gustav Jung. A Carl Jung, sí. Claro. Y también la referencia en nuestro siglo, el siglo XXI, de muchos otros tipos de tarot, tarot místico, el tarot cósmico, el tarot de Heidi por allá en el 2002, ¿sí? De Hind. Pero también hay unas reflexiones muy profundas y esto sí lo quiero pues como tocar y en varias de las páginas que hemos consultado, las reflexiones posmodernas del tarot en función de cada uno de los elementos históricos que han pasado. Me encontré con una lámina muy curiosa en la internet, ¿sí? Donde se hacen todos estos procesos de performance, en donde se asocia precisamente algunas cartas del tarot con eventos, como por ejemplo la caída de las Torres Gemelas y la asociación con la torre, de cómo pues los personajes caen y cómo se hacen estas lecturas desde el mundo, quizás también, Fernando, de la conspiración, porque hay algunas cartas también donde se menciona la influencia Illuminati. Ese tema es supremamente interesante, de cómo una persona llega a sacar tanta información privilegiada, de cómo los estados del gobierno intervienen en esta empresa, la cierran, utilizan una cantidad de métodos para callar al creador de estas cartas Illuminati, y cómo a la final se filtran y hoy por hoy es método de consulta para muchos conspiranoicos. Es un tema muy, muy curioso. El programa pues del día de hoy busca conocer un poco el origen del tarot, el origen de algunas de estas cartas. Sería muy importante el aporte de cada uno de las personas que están allí y que nos pueden colaborar y pueden ayudarnos a redondear el tema y a corregir algunos aspectos que obviamente hayan quedado ahí en el tintero, porque es un tema supremamente interesante. Bueno, entonces podríamos decir que estas son las cartas que componen los 22 arcanos mayores. Me voy a basar precisamente en las Rider-Waite, ¿sí? La primera de ellas es el mago, la segunda la sacerdotisa, la tercera la emperatriz, luego sigue el emperador, luego el sacerdote, luego los enamorados, luego viene el carro, luego la justicia, el ermitaño, la rueda de la fortuna, luego viene la fuerza, el colgado, la muerte, que es una de esas cartas tan curiosas y que a algunas personas les da mucho temor por la iconografía, luego la templanza, el diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio, el mundo y por último el arcano que no está numerado o que cierra la baraja por ser el número 22, el loco. El tarot es un universo de sensibilidad, es un universo de conocimiento, es un universo de sabiduría. Como lo hemos mencionado, hay varios aspectos que se pueden leer a través de las barajas del tarot, no solamente el acceso a un mundo espiritual, sino también el contenido psicológico, el contenido iconográfico y artístico de las cartas del tarot. Y vale la pena que sigamos analizando este tema aquí en nuestro canal Ascensión Azul con calma. El objetivo primordial de este especial que le hemos dedicado al tarot es abrir el panorama, abrir nuestro espectro de posibilidades en torno al tema y conocer un poco de la historia, de las diferentes vertientes, de algunos de los personajes que a nivel histórico han aportado sobre el mundo del tarot y de cómo es realmente más o menos la estructura de estas cartas, a las cuales vamos a tener la oportunidad de profundizar y de estudiar un poco más, como les decimos, en una tercera temporada. Vale la pena notar de que nos hemos sentido muy contentos y hemos sentido mucha alegría por todas las personas que se han acercado a nuestro canal y que han hecho sus aportes. Realmente nuestro objetivo no es masificarnos ni hacer de que sean muchas las personas que se inscriban
o tener una visión, digamos, un tanto comercial sobre cada uno de estos temas. Realmente lo hacemos es porque nos nace y porque nos interesa aprender. Sencillamente nosotros y nuestras conversaciones están encaminadas realmente a conocer, a aprender, a perfeccionar este conocimiento como muchas otras personas lo hacen. Haciendo esta salvedad, pues queda un profundo agradecimiento a nombre personal y estoy seguro que de mis demás compañeros que han todos contribuido en esta segunda temporada, todas las personas que han pasado aquí en este panel, en estas discusiones durante el 2014, y más aún ya vamos a ajustar casi 2 años de estar en línea y de tener nuestro canal y de empezar a colocar estos programas. No sé, Fernando, muchas gracias a ti por contribuir precisamente a este especial, y pienso que puedes también dejarle un mensaje a nuestros compañeros, a las personas que nos están escuchando, especialmente aquí en Latinoamérica. No, verdaderamente muy agradecido, porque eso es muy estimulante, saber de que uno tiene una especie de proyecto al que le saca tiempo, al que le saca mucho provecho, porque el conocimiento que uno adquiere es bastante, al intentar comprometerse en dar una información veraz, en no dar simplemente la información que está por la web, sino ir un poco más con libros, investigando, atando cabos, como dice uno, con el resto de conocimiento que vas adquiriendo a través del tiempo. Y eso es lo que queremos, que las personas utilicen estos programas con la intención de que se preparen personalmente, de que no simplemente sigan viviendo su vida así como viene, sino investigarse por qué estamos aquí, qué somos, para dónde vamos y cuál es nuestra función y nuestro punto de encuentro aquí en el planeta. Este es un proyecto sencillo, es un proyecto humilde. Buscamos seguir creciendo y para eso vamos a tener una tercera temporada. Vamos a programarnos para una tercera temporada, la cual se va a proyectar en los próximos meses, y vamos a ir colocando algunos de estos conversatorios, haciéndoles la invitación extensa a que todas las personas que nos escuchen también nos recomienden programas y nos recomienden temas, y lo hagan efectivamente para crecer. Nuestro objetivo es ese, dejarles muchos de estos temas, un conocimiento, nosotros también aprender desde nuestra humildad, como lo hemos dicho, y seguir adelante en este proyecto. Esperamos entonces que les haya terminado de ir muy bien en este 2014, que se vayan con muchas reflexiones. Esa es la razón de ser de este tiempo, reflexionar, y más aún hoy 31 de diciembre, donde hemos querido encontrarnos y hablar un poquitico sobre el tema del tarot. Vienen muchos más especiales en el 2015, y prográmense y esperemos de que sigamos creciendo en ese próximo año y de que las cosas que vengan sean maravillosas y sean muy puntuales. Nos despedimos entonces, mi compañero de panel, Fernando Operador. Muchas gracias, de verdad que un año muy bueno, esperemos que el próximo sea mucho mejor. A nombre de las demás personas que formaron y han formado parte de este proyecto de Ascensión Azul, mi nombre es John Fernando Palacio, JF. Nos veremos entonces en el 2015 con una tercera temporada. Los dejamos con un abrazo y con un profundo sentido de vibración positiva para todos ustedes. Muchas gracias, esto es Ascensión Azul, y que estén muy bien.